Continuamos en Noticiero 9 Federal y es momento de saludar a Jorge Castro, que es analista internacional y con quien vamos a intentar explicar un poco lo que está sucediendo en Europa del Este, en esta invasión rusa sobre suelo ucraniano. Séptimo día de ataque, séptimo día también de resistencia y defensa de unas fuerzas ucranianas que están sorprendiendo al mismísimo Putin, que no se esperaba tanta resistencia. Muy buenas tardes, ¿cómo le va Jorge Castro? Un placer saludarlo, darle la bienvenida a Noticiero 9 Federal, y la pregunta tiene que ver con 7 días ya lleva esta guerra y cuánto más puede llegar a durar o hacia qué camino nos está llevando a todo el mundo. Mire, como esta es una ofensiva en toda la escala que lleva adelante el gobierno del presidente Vladimir Putin de Rusia sobre Ucrania. En los últimos 2 días, el presidente Vladimir Putin ha decidido intensificar la acción y por eso está en este momento prácticamente las fuerzas rusas están cercando en su totalidad a la ciudad capital Kiev, y en el sur provenientes de fuerzas rusas que están de guarnición en la península de Crimea y unidas a las milicias de las repúblicas de lengua rusa ubicadas dentro del territorio de Ucrania en el sur del país, están avanzando desde el sur hacia el norte con el objetivo de rodear a el mayor contingente militar ucraniano, que es el que está desplegado frente a las repúblicas de lengua rusa situadas en el este del país, en un combate que ya dura 8 años. Todo indica que a partir del momento en que el ejército ruso se apoderó de la ciudad de Mariupol, que es un puerto sobre el mar de Azov, al lado del Mar Negro, la situación de este frente sur está prácticamente definida. Esto es lo que indica en definitiva que la suma y la combinación de estos dos cercos, el cerco sobre la ciudad capital, el Kiev, por un lado, y el cerco sobre la mayor fuerza combatiente del ejército ucraniano, que es la que está desplegada en el sur, orientada para enfrentar a las repúblicas de lengua rusa de esa región, que han sido consideradas recientemente soberanas por el gobierno de Putin, es donde está a punto de decisión este conflicto que ya ha entrado en su 7º día desde el momento en que en la madrugada del jueves de la semana pasada el ejército ruso tuvo la orden de actuar y lo ha hecho en gran escala. Y a esto usted recién explicaba cómo están paradas las fuerzas rusas, que han tomado en la madrugada del día de hoy también una segunda ciudad que es Kharkov, ya en el noreste, pero que al mismo tiempo se encuentran con una resistencia ucraniana y un presidente ucraniano que empezó, aparte de pedir ayuda a gritos, sino también a implementar políticas como por ejemplo bonos de guerra. ¿Cómo está la situación interna de Ucrania y cuánto cree usted que puede llegar a aguantar esta invasión rusa? Mire, como usted lo señalaba recién, las fuerzas ucranianas están mostrando en el transcurso de estos 7 días una enorme capacidad de resistencia y una decisión de defender a su país sumamente elogiable, que tiene que ver con la fortaleza de un pueblo. Al mismo tiempo, lo que hay que tener presente es que la asimetría de fuerzas entre el ejército ucraniano por un lado y el ruso por el otro, a favor de Rusia, es 5-1. Y en este momento todavía no ha puesto Rusia una parte significativa del contingente militar que reunió en la frontera con Ucrania en la etapa previa a esta invasión. En definitiva, lo que hay que prever es que esta situación se ha encontrado en un terreno de definición, de modo que hay que sumarle a esto el hecho de que ya está convocada una nueva reunión de negociación entre Rusia y Ucrania, que incluso puede desarrollarse en el mismo día de hoy, que puede ser la base para encontrar una salida a esta extraordinaria guerra en el corazón de Europa,
que implique esencialmente el requisito, un doble requisito. Por un lado, el hecho de que Ucrania no va a sumarse en modo alguno y de manera definitiva a la Alianza Occidental, a la OTAN, que es el reclamo central de Rusia. Y por el otro, que va a ser reconocido por Rusia su integridad territorial y su autodeterminación absoluta como pueblo y como nación. Y en este caso, ¿dejará Rusia afuera la península de Crimea, que la anexó en el 2014 y que el No, pueblo... no, no. La península de Crimea ya es parte de la soberanía y de la Federación Rusa, y sobre este punto no hay marcha atrás en modo alguno. Hay que tomar en cuenta de que Crimea, el 70% de la población es rusa, y solo en 1954 fue entregada a la soberanía ucraniana por decisión del entonces primer ministro y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era Nikita Khrushchev. Jorge Castro, analista internacional, dialoga con nosotros. Diplomáticamente, bueno, recién usted nombraba esta posibilidad de una segunda reunión en suelo bielorruso, que más o menos trabaja como una especie de intermediario, aunque se sabe que Bielorrusia es prorrusa. Pero diplomáticamente, ¿usted cree que Putin buscará también como una especie de exigencia la salida de Zelensky como presidente de Ucrania con el objetivo de poner una presidencia o políticos que sean prorrusos dentro de la política ucraniana? Mire, el objetivo central de esta campaña militar del ejército ruso en Ucrania consiste en remover el actual régimen político. Por lo tanto, a su pregunta sobre el futuro del presidente Zelensky, lo más probable es que tenga que ubicado, ayudado para salir del país por alguna de las grandes potencias europeas o por el propio Estados Unidos, como ya se lo ha ofrecido el presidente Joe Biden. Pero el punto acá a establecer es que esto no implicaría la permanencia de las tropas rusas en territorio ucraniano, sino que estaría acompañada por un reconocimiento pleno de su integridad territorial y de su autodeterminación política. Explicada la parte bélica, también la parte diplomática, política, meternos en la cuestión económica. ¿Cómo está o cómo va a afectar al mundo estos 7 días de guerra? Ya de por sí, por ejemplo, el precio del gas ha subido 6 veces, se encuentra en $50 y es algo que nosotros, por ejemplo, en la Argentina lo vamos a sufrir. Mire, para los efectos para la Argentina de este fenómeno, de este aumento extraordinario de los commodities, en primer lugar la energía, sobre todo el petróleo y el gas, como usted señalaba, en cierta forma son ambiguos, porque al mismo tiempo el hecho de que el precio del barril de petróleo esté en el orden de los 109, 110 dólares el barril, beneficia notablemente a la producción de shale gas y shale oil de la Argentina en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. Ya en este momento, más del 40% de la producción de energía de la Argentina proviene de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. Y esto se va a intensificar en los próximos días, semanas y meses, con este precio récord de los commodities, especialmente del petróleo y del gas, ocasionado por la crisis ucraniana. También en cuestiones que tengan que ver con la agricultura y también la minería, ¿no? Porque a falta de producción aumenta también la necesidad de consumir, eso es lo que hace por parálisis aumentar el precio, pero Ucrania es un país agrícola y un país minero. ¿Es algo que también puede llegar a impactar este lado del mundo o nos mantiene alejados teniendo en cuenta que son características parecidas a la que tiene la Argentina en su tierra con Ucrania? Mire, en este momento, como es notorio, hay un precio récord de los commodities agrícolas. En primer lugar, la soja. Esto proviene de la enorme sequía que sufren los países de América del Sur, Brasil y la Argentina en primer lugar. Pero, al mismo tiempo, está ocasionada, aunque en forma marginal, por la crisis ucraniana, que en general ha aumentado el precio de los commodities de todos ellos al mismo tiempo en el mercado mundial.
La última, Jorge Castro, y le agradecemos este contacto. Usted como analista internacional, ¿cómo cree que será el futuro para Rusia con todos los bloqueos que está sufriendo y para Ucrania con todas las pérdidas, más de 2.000 civiles muertos, todos los daños en estructura que está sufriendo el país? Mire, en primer lugar, con respecto a Rusia, es evidente que las sanciones comerciales y financieras de los Estados Unidos de la Unión Europea están golpeando duramente a la economía y a la sociedad rusa, lo que a su vez está alimentando la resistencia a la guerra que existe sobre todo en algunas de las grandes ciudades, en primer lugar en Moscú y especialmente entre la juventud rusa. Pero lo que hay que tomar en cuenta son dos cosas. Uno, que el presidente Vladimir Putin cuenta con un enorme respaldo de la masa del pueblo ruso. Y en segundo lugar, lo que hay que tener presente es que en un modo alguno está aislada Rusia del sistema mundial, como adujo ayer, por ejemplo, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos ante el Congreso de Washington. Cuenta con el respaldo de la República Popular China, que es la segunda economía del mundo, y cuenta con el respaldo también de la India, que es un aliado histórico de Rusia, como antes lo fue de la Unión Soviética, y que mantiene su respaldo a la Rusia de Putin. Muchísimas gracias, Jorge, por este contacto, por este análisis y también por esta descripción como para entender un poco más por qué esta guerra del este de Europa está paralizando a todo el mundo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias por invitarme. Jorge Castro, analista internacional, y una guerra que a merced de que se está cobrando miles de vidas en apenas 7 días, también mantiene en vilo a todo lo que es la política internacional y la economía global de todo el mundo. Continuamos con más Noticiero 9 Federal, edición mediodía.